Y bueno, en el siguiente slide, ¿qué pasos influyen en un proceso de design thinking? Bueno, tenemos la parte que sería como la corona de design thinking, que es empatizar. Entonces escuchamos en la parte de experiencia de usuario la empatía. Empatía con el usuario, ahorita vamos a ver de qué trata. Después sería definir tal cual el problema, la idea a la que se le quiere dar solución. Idear qué pasos vamos a tomar para solucionarlo. Prototipar, pues ahora sí llevarlo un poquito a este campo de la prueba y el error, de ver cómo funcionaría o cómo se vería. Y al final de esto, evaluar, ¿no? Siempre evaluar si es el mejor resultado. Y todos estos pasos equivalen a hacerlo realidad, ¿no? Hacer tu proceso de design thinking algo real, que no se quede en esta parte de la teoría. Y bueno, ya en el siguiente slide, como les decía, la parte de empatizar pues es la base del proceso de design thinking, que es nuestro primer paso, y está centrado en los usuarios. Los problemas que queremos resolver pueden ser de otras personas, así que por eso es necesario ponerse en los zapatos de alguien más. Independientemente de qué estemos desarrollando, siempre conllevará la interacción con las personas. Y bueno, ¿cómo logramos esta parte de la empatía? Digo, como pongo en el ejemplo del slide, es tal cual sentarte, escuchar al usuario, escuchar a la persona que tiene este problema, involucrarnos y entrevistarlos, ¿no? O sea, realizar ciertas preguntas que nos lleven a responder cuál es este problema que tiene. Y algo que yo le digo a todas las personas es que a todos nos encanta expresar nuestros problemas, nuestras inquietudes. Entonces, esa parte de la empatía es un poquito ya, digamos, algo natural del ser humano, el empatizar con otro ser humano y pues es llevarlo tal cual a la práctica en el design thinking. En el siguiente slide tenemos el siguiente paso que es definir. Y bueno, ¿cómo lo logramos? En esta parte vamos a enmarcar un problema bajo un enfoque directo y validar que el concepto realmente ayuda a resolver las necesidades y problemas reales. Eso quiere decir que vamos a definir con lo que ya nos entregó el usuario en la parte de empatizar, con este problema que ya logramos detectar. Entonces sí vamos a definir una serie de pasos de cómo podríamos comenzar a abordar este problema o resolverlo tal cual. En el siguiente paso vamos a idear, ¿no? Vamos a idear, vamos a bajar esta información ya con los pasos que anteriormente definimos. Vamos a idear un plan y cómo lo logramos. Bueno, vamos a desarrollar una lluvia de ideas, que es esta parte del brainstorming. Vamos a explicar de manera visual, ya sea con croquis, con mapas de flujo, etcétera. El proceso en sí es muy rico y te puede dejar utilizar muchísimas herramientas. Vamos a pensar en soluciones obvias primero y después vamos a trabajarlas y aprovechar las ideas de cada miembro del equipo. En este caso, como te comento, a mí me gusta mucho y de hecho lo hemos realizado aquí en la empresa en la que trabajo. O sea, nos sentamos todos aquí en la sala de juntas y nos traemos post-its, nos traemos plumones para pintarrón, empezamos a bajar todo el contenido, todas las ideas. En sí, si es un problema con una interfaz, entonces el equipo de experiencia de usuario nos ponemos a solucionarlo. Entonces, digamos que empezamos a definir en qué parte de la interfaz tenemos este problema y empezamos a dibujar, digamos, un poquito mock-ups de cómo lo idearíamos, cómo lo estaríamos solucionando, cómo acomodaríamos esa parte de esa estructura. Y lo emocionante aquí es que no nada más puede ser el equipo de UX, como te digo, también traemos a los desarrolladores y ellos nos ayudan desde su punto de idea técnico, su punto de vista, perdón, técnico, cómo lo solucionaríamos también. Entonces aquí, entre más variados sean los perfiles, incluso puede hacer que el proceso de design thinking sea un proceso más rico.
En el siguiente slide, bueno, sería el paso de experimentar o prototipar, ¿no? Ya tenemos todas estas ideas, ya lo bajamos a papel, ya lo tenemos un poco más visual y representado, entonces vamos a experimentar con esto, ¿no? Vamos a prototiparlo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a estar atentos a las respuestas de quienes interactúan con ese prototipo. En este caso, por decir, en la parte de experiencia de usuario, mi prototipo puede estar en una herramienta, ya sea como InVision, puede estar en lápiz y papel, y bueno, también presentándole esta idea al equipo, pues ya pueden ver un poquito más cómo es el prototipo, ¿no? Trabajar en el prototipo con el que el usuario, con el usuario ideal siempre en mente y dedicar un tiempo corto al mismo. Bueno, tampoco clavarte en el prototipo, ¿no? De que sea un problema tan complejo que te va a llevar horas y horas resolverlo. Entonces tratar de que si es algo tan complicado, entonces tal vez esto quiere decir que tienes que irte por otro paso y regresarte un paso atrás, tal vez del design thinking, e idear pues otra posibilidad de resolverlo, ¿no? Lo padre también de design thinking es que no hay un margen de error, estamos experimentando, estamos dando ideas, entonces de todas estas ideas pueden generarse muchísimas opciones, opción A, opción B, opción C, y ya cuando lo prototipas, entonces ves tal vez cuál es la mejor opción de estas. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, es la parte de evaluar, que sería el siguiente slide. En esta parte es muy importante, como decía también en la anterior, prestar atención a lo que nos dicen nuestros usuarios. Les digo, a veces puede ser el usuario final el que esté en contacto con este prototipo, puede ser el equipo interno. Y bueno, ¿cómo lo logramos? Vamos a mostrar este prototipo sin explicar nada al principio. Vamos a escuchar lo que tengan que decir estos usuarios, como les digo, prestar atención todo el tiempo a lo que nos dicen, sea positivo o negativo, en este caso no hay un comentario malo, sino todo retroalimentación. Es muy importante tomar la retroalimentación como algo que nos va a ayudar a mejorar todo el tiempo y a iterar en nuestros diseños, a iterar en nuestro trabajo en general, ¿no? Y bueno, vamos a explicar la idea posteriormente, ya que el usuario tuvo contacto con el prototipo y vamos a crear una experiencia. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el usuario ante este prototipo, ¿no? Si fue una experiencia satisfactoria o no. Entonces, como les digo, lo emocionante de Design Thinking es que puedes iterar y regresarte incluso varios pasos atrás para idear un mejor proceso tal vez de cómo resolver este problema. En el siguiente slide, bueno, la pregunta, ¿es importante evaluar en Design Thinking? Yo digo que sí y mucho, es muy, muy importante. Para mí es necesario porque se puede refinar las soluciones, el proceso de creación, el producto final y hasta, como te comento, se podría replantear toda la idea desde cero. Hay que tener en cuenta que el design thinking no se centra en el producto, sino en la interacción del usuario con este mismo. Entonces, si creamos una buena experiencia de uso, si creamos una satisfacción, vamos por un buen camino en este proceso.